Muy buen día. Vamos a empezar a hablar un poco de enfermedad tiroidea en el embarazo y nos vamos a dedicar a entender un poco primero la fisiología de la enfermedad tiroidea y de la tiroides durante el periodo de gestación y hablar un poco más de hipotiroidismo, que es un poco más prevalente que el hipertiroidismo en este periodo de embarazo. De tal manera que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ir evaluando uno por uno algunos escenarios clínicos que quiero mostrarles para que vayan entendiendo progresivamente cómo debemos abordar a una paciente con alteraciones de la tiroides o de la función tiroidea que aparentemente se mantiene normal o con algunos cambios pequeños durante cada una de las situaciones. Vamos a empezar con un caso clínico de una mujer de 36 años. En su segundo embarazo se encuentra en la semana 12 con una TSH en rango superior, TSH en 4.8 para el valor de ese laboratorio de 0,3 a 4,8, pero no contamos con valores para embarazo directamente de cada trimestre para el laboratorio, y una T4 total de 10 con un valor del laboratorio de 8 microgramos por decilitro con anticuerpos anti-TPO positivos que llega por primera vez a la consulta. ¿Cuál es su diagnóstico? Y pensemos si en este caso deberíamos o no deberíamos iniciar suplencia de hormona tiroidea. Lo primero que quiero recordarles es que durante la gestación hay muchos factores que cambian los niveles de hormona tiroidea, y el primero de esos es la presencia de la gonadotropina coriónica humana, que permite que haya un aumento progresivo durante las primeras semanas de los niveles de T4, porque tiene una subunidad que se parece muchísimo a la subunidad alfa de la TSH y por lo tanto se une a la glándula tiroides contrario a lo que sucedería normalmente si no estamos en periodo de embarazo. La TSH se une para estimular T3 y T4. En este caso, en lugar de los sitios de unión de TSH se encuentra la gonadotropina coriónica humana, que permite un aumento de la producción de niveles de T3 y T4. Eso hace que fisiológicamente tengamos un aumento de la liberación de hormonas tiroideas y fisiológicamente, por lo tanto, un feedback contrario, disminuyendo los niveles de TSH en este periodo del embarazo. Otros factores que hacen que aumentemos también los niveles de hormona tiroidea incluyen los niveles de estrógenos que se liberan en este momento por la placenta y que estimulan la liberación y la producción de de globulina unidora de hormonas tiroideas, lo cual hace que aumenten los niveles totales de hormonas tiroideas, tanto de T3 total como de T4 total, sin ser muy claros los cambios que se presentan en T3 libre y en T4 libre, generando por lo tanto el mismo feedback, haciendo que se disminuya tanto la hormona liberadora de hormona estimulante de la tiroides como la hormona estimulante de la tiroides. Pero adicional a eso hay un aumento de la excreción urinaria de yodo, que hace que necesitemos una mayor cantidad de yodo en la ingesta diaria, de tal forma que aumenta las necesidades de 100 a hasta 200, 250, de 100 a 150 antes del embarazo, a 200 a 250 durante el periodo de embarazo, microgramos al día de yodo en nuestra alimentación, y por lo tanto que haya un aumento de la captación también de yodo durante el proceso de formación de la hormona tiroidea en este periodo de embarazo. De tal forma que en total vamos a encontrar niveles de hormonas tiroideas que van a estar aumentados como protección realmente para el feto, porque el feto necesita para la formación cerebral estas hormonas tiroideas, con una consecuente disminución de los niveles de TSH y un aumento de los requerimientos de yodo. Eso es lo fisiológico que deberíamos encontrar. ¿Qué es lo que sucede de acuerdo al trimestre del embarazo? Si ustedes ven, lo primero que hay es un aumento progresivo de los niveles de beta-HCG, especialmente el primer trimestre del embarazo, las primeras 12 semanas, que va disminuyendo progresivamente, y una TSH que va disminuyendo, con un aumento de los niveles de T4. En T4 libre y en T3 libre es muy difícil evaluarlo porque son aumentos o cambios muy variables, dependiendo también de este aumento de los niveles de globulina transportadora de hormonas tiroideas por el incremento de los estrógenos, y un aumento también, que es muy importante esto, de la degradación de las hormonas tiroideas por la DIO2 placentaria, por la dinasa 3 placentaria, lo cual aumenta el metabolismo periférico de tanto de T3 como de T4, reduciendo los niveles
de T3 y de T4 libre de una forma muy variable. Esto hace que, a diferencia del día a día que solicitamos TSH y T4 libre para la evaluación, por ejemplo, de hipotiroidismo, en el caso de una fisiología normal del embarazo y de la evaluación de alteraciones tiroideas del embarazo, necesitemos las primeras 16 semanas, les voy a mostrar, unos niveles de TSH y T4 total, porque en la mayoría de laboratorios no tenemos estandarizado la evaluación de T3 libre y T4 libre en el embarazo. De tal manera que en total lo que encontramos es que una TSH va disminuyendo, beta-HCG va aumentando y los niveles tanto de T3 y T4 libre no confiables van aumentando progresivamente, pero de un grado muy, muy claro, con unos niveles de T4 total que aumentan un aproximado, que lo vamos a evaluar ahora, de un 5% por semana a partir de la semana 7, pero que cuando llegan a la semana 16 vamos a encontrar un aumento total del 50% de esta T4 total que se mantiene usualmente durante el resto del embarazo, pero después de la semana 16 son más confiables ya los niveles de tanto de T3 como de T4 libre. De tal manera que tendríamos que evaluar en ese caso, que en muchas ocasiones se nos hace un poco difícil porque no estamos acostumbrados a evaluar niveles de T4 total en el día a día, sino T4 libre, evaluar cuáles son los valores adecuados por trimestre para T4 total, especialmente si no tenemos un valor claro en el laboratorio para trimestre 1, 2 y 3 del embarazo. Y los invito a que siempre hagan este cálculo porque muchas veces nos puede llevar a errores en el día a día, evaluar los niveles que reporta el laboratorio con niveles normales para la población general. Entonces, los cálculos para T4 total en microgramos decilitro, que en ese caso que no lo tengamos en esas unidades, deberíamos pasarlo a microgramos decilitro, con el valor de referencia usual en el laboratorio es de 8 a 12. Pero depende el límite superior y el límite inferior de la semana de gestación que tengamos, de tal manera que los niveles podemos calcularlos basados en el valor inferior usual, que es 8, más lo que nos daría la multiplicación de 0.05 por la semana de gestación que nos encontremos, por 12, que sería en este caso 0.6, por el número de semanas de gestación después de la semana 7. Recordemos que la T4 total empieza a aumentar progresivamente después de la semana 7 y este es el porcentaje aproximado que encontraremos de aumento, de tal forma que así calculamos el límite superior el límite inferior de los niveles de T4 total. El límite superior simplemente lo hacemos basados en el punto superior de rango de referencia, que usualmente es 12 microgramos por decilitro. Entonces 12 por el valor, que es 0.6, por el número de semanas por encima de la semana 7. Si el límite superior de su laboratorio de rango de referencia no es 12, simplemente lo ajustan. Si el límite inferior no es 8, lo ajustan. Pero esto es lo que nos permite es evaluar el límite real para esa semana del embarazo. Cuando hacemos una evaluación como tamizaje selectivo o universal en los pacientes que tienen cualquier condición, normalmente cuando esa condición es prevalente y es asintomática, que en el caso del hipotiroidismo sí lo es, cuando existe una prueba confiable, barata, accesible y precisa, que en el caso de la TSH cumple todas estas condiciones, que no tenga un tratamiento, que no tratar a los pacientes puede resultar en comorbilidades o secuelas, que esto sucede claramente porque la falta de hormona tiroidea podría resultar en comorbilidades fetales importantes y en secuelas a largo plazo, que exista un tratamiento efectivo, en este caso no solamente es efectivo, sino incluso económico, que es levotiroxina, y importantísimo que el tratamiento resulte en un beneficio, pero desafortunadamente no se ha logrado tener una data suficiente para demostrar el beneficio de tratamiento con levotiroxina y que exista un consenso de quién debe ser tratado. Y desafortunadamente, si ustedes ven las guías en general, no solamente la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que es con la que nos basamos usualmente, sino tanto las guías europeas como de la Asociación Obstetricia y Ginecología no logran un consenso para evaluar quiénes deben ser tratados y quiénes no deben ser tratados como una recomendación clara, justamente por esta data insuficiente que nos encontramos en algunos casos específicos. De tal manera que hoy en día se hace tamizaje selectivo en embarazadas con uno o más factores de riesgo.
Y dentro de esos factores de riesgo incluimos que vive en área con deficiencia de yodo moderada severa. Si bien Colombia en general tiene áreas con una no solo suficiencia, sino con una mayor cantidad de yodo en la alimentación y yoduria ya evaluada por la última encuesta en SIN, pues desafortunadamente todavía tenemos áreas en las cuales tenemos disminución, una baja condición de yodo en esa población. Síntomas de hipotiroidismo. Sabemos que los síntomas de hipotiroidismo son muy amplios, que podrían asociarse a cualquier otra causa, pero solamente tener cualquiera de los síntomas sospechosos de hipotiroidismo, pensando en un estudio preconcepcional, vale la pena hacer niveles de TSH. Historia familiar de enfermedad tiroidea, claramente, o historia personal de anticuerpos antitiroideos positivos, de bocio, o si ustedes palpan bocio durante la consulta, que una mujer sea mayor de 30 años, que hoy en día es muy frecuente, embarazos en mujeres mayores de 30, incluso de 40 años claramente, diabetes mellitus tipo 1, que es una de las enfermedades autoinmunes con mayor asociación con enfermedad tiroidea autoinmune, claramente, si bien no lo dice la guía, cualquier otra enfermedad autoinmune que pueda estar asociada, llámese vitiligo, que repito, no lo dice la guía, insuficiencia suprarrenal, enfermedad celíaca o alteraciones diferentes como anemia perniciosa, etcétera. Radiación de cabeza y cuello, porque seguramente esos pacientes ya tienen alguna alteración en la función tiroidea, historia de cirugía de tiroides, historia de un aborto prematuro, perdón, recurrente o de un parto prematuro, que la verdad es que si uno lo piensa muy bien, si ya tenemos la historia de un aborto recurrente, ¿por qué no evitar ese aborto recurrente teniendo unos valores de TSH adecuados o un valor para poder definir inicio de hormona tiroidea? Embarazo múltiple o dos o más embarazos previos, historia de infertilidad, obesidad mórbida, o medicación que pueda generar alteraciones en la función tiroidea, ya sea amiodarona, litio, que la guía se queda ahí, pero recordemos que hoy en día tenemos medicamentos diferentes, incluyendo interferón alfa, inhibidores de tirosinquinasa y terapias biológicas asociadas que pueden generar enfermedad autoinmune también, o contrastes yodados. Esto es un tamizaje selectivo, pero mi opinión personal es que cuando ustedes puedan hacerlo en una condición que les permita hacer evaluación de los niveles de TSH en estudios preconcepcionales se haga, porque sabemos que evitamos, disminuimos los muchos riesgos y que al contrario, pues digamos, es una prueba que no es costosa y nos puede permitir hacer una buena evaluación. Cuando ya encontramos un hipotiroidismo en embarazo, tenemos que tener en cuenta muchos puntos. El primero es que es un trastorno que no es tan infrecuente, es el trastorno tiroideo más frecuente. El hipotiroidismo subclínico incluso puede ser más frecuente, hasta el 18%, y el hipotiroidismo clínico llega a un 0,8%. El punto aquí también es saber cuándo tratar y cuándo no tratar en el caso de la presencia de hipotiroidismo subclínico o incluso de otras alteraciones como una tiroiditis autoinmune con función tiroidea normales. Hablamos de eh, pacientes eutiroideas con anticuerpos positivos. De tal manera que tenemos que conocer las definiciones de todo esto. El hipotiroidismo subclínico se define como una TSH mayor del rango de referencia para cada trimestre. Si tenemos el rango de referencia para cada trimestre, en el caso que no lo tengamos, tenemos que tomar un valor de 0,1 a 4 miliunidades por mililitro, con una T4 libre que se encuentre en rangos normales. El hipotiroidismo clínico se refiere a ese rango de referencia mayor por encima del rango normal de cada trimestre, con una T4 libre, esto está mal, con una T4 libre que esté disminuida, siempre y cuando estamos hablando de cualquier condición específica, incluso antes del embarazo. Por eso es que me atrevo a decir T4 libre, porque si tomamos específicamente en el embarazo, deberíamos, si tenemos valores de T4 libre para el embarazo perfecto, de lo contrario, tomar T4 total. E hipotiroxinemia aislada, y como les digo, hablamos incluso desde preconcepcional, una TSH normal con una T4 libre, en el 2,5% por debajo del rango de referencia, ¿sí? De tal manera que tenemos que tener en cuenta que la condición de los pacientes embarazadas cambia de acuerdo a todas estas situaciones específicas.
¿Qué consecuencias puede tener alguna o todas estas situaciones en el feto? Recordemos que la hormona tiroidea es indispensable para la formación neuronal, es indispensable para la mielinización y nos permite también aumentar las conexiones neuronales en el primer trimestre del embarazo y que es donde se presenta la organogénesis, y más adelante nos permite también aumentar el grosor de tanto de la corteza cerebral como la capacidad de conexión neuronal después del primer trimestre. Pero el primer trimestre del embarazo, el feto depende 100% de la hormona tiroidea de la mamá. Tanto la T3 como la T4 se liberan de la glándula tiroides de la madre, pero T3 realmente no atraviesa exactamente la barrera placentaria. Yodo sí atraviesa la barrera placentaria, pero el primer trimestre el feto no produce hormona tiroidea, así que depende 100% de la hormona tiroidea de la mamá, y la iodinasa 3, 2 y 3 se encuentran en la placenta para permitir paso por la iodinasa 2 de T4 a T3 activa y por la iodinasa 3 de T3 a T3, de T4 a T3 reversa. De tal manera que en el primer trimestre, que son las primeras 12 semanas, depende el feto 100% de este paso, de esta de iodinasa 2 y de los niveles de T4 circulantes y de yodo circulantes para tener esa hormona tiroidea T3 para permitir todas las acciones genómicas y no genómicas que van a llevar a la formación no solamente neuronal, sino ósea y la estimulación de otros tejidos. A nivel neurológico, a nivel cerebral, lo que sucede es que esta T4, tanto la T4 como la T3 atraviesan la barrera hematoencefálica y permiten tanto la formación de astrocitos como la formación de diferentes neuronas, diferentes grupos neuronales que nos llevan a un aumento de la proliferación neuronal, de la formación de corteza cerebral y estimula también a la mielinización. Dentro de todas estas cosas que nosotros vemos en el día a día, desafortunadamente no nos encontramos con pequeños cambios que podríamos predecir de alguna forma si pudiéramos evaluarlos con detalle cada uno de los niños, de los bebés que nacen con disminución de los niveles de la hormona tiroidea. Pero lo que sí se ha encontrado, tanto en animales como en humanos, es que la deficiencia de hormonas tiroideas en el sistema nervioso central puede llevar a disminución de la expansión de progenitores neuronales, a disminución de la migración neuronal, de la proliferación neuronal, de la expresión de diferentes factores de crecimiento neuronales, a deterioro de algunos patrones primitivos de las conexiones nerviosas, a engrosamiento cortical que también reduce las diferentes actividades de la corteza cerebral y la formación adecuada de la corteza cerebral, a displasia cortical, por lo tanto, y alteraciones también cerebelosas, ¿no? De la formación de la corteza cerebelosa, de la formación de las dendritas, de la expresión de proteínas para la sinapsis y la plasticidad neuronal y de la mielinización, como les decía previamente. Entonces, no podemos pensar que pasa desapercibido esta disminución de los niveles de TSH circulante de la madre hacia el feto, especialmente durante la organogénesis. Incluso hay estudios muy lindos mostrando en PET cómo se ve esas áreas pequeñitas de desarrollo inicial y de desarrollo tardío de áreas cerebrales cuando hay una disminución de los niveles en el feto de la hormona tiroidea. Entonces, esto pareciera que no fuera en algunos casos tan evidente, por eso muchos estudios tienen inconsistencias en los resultados, a veces es difícil entender o evaluar si solamente ese cambio pequeño de los niveles de hormona tiroidea que se presentaron en hipotiroidismo subclínico en la madre pueden ser la causa de algunas alteraciones que vemos del día a día por otras causas también, incluyendo déficit de atención e hiperactividad y alteraciones pequeñas en el neurodesarrollo, en la motricidad y en la memoria en los niños. Las áreas cerebrales más afectadas en este caso son las que se desarrollan al final, especialmente del primer trimestre, incluyendo la memoria espacial y asociativa, el lenguaje y el procesamiento auditivo, la atención y el procesamiento ejecutivo, habilidades motoras gruesas, procesamiento visual, atención visual y la memoria en general. Pero como les digo, son cambios a veces que no son tan evidentes
Por lo tanto, no tenemos un consenso en el caso de algunas alteraciones muy pequeñas, pero sí son muy evidentes en los pacientes o en los bebés que tienen hipotiroidismos maternos, que son muy claros, son los hipotiroidismos neonatales, que también son muy evidentes, ¿no? Pues dentro de todas estas, el cretinismo es la formación clínica más evidente de estas, la expresión clínica más evidente de todas estas alteraciones. De tal manera que tenemos que pensar si hablamos de un hipotiroidismo clínico o hablamos de un hipotiroidismo subclínico, porque como les decía, en hipotiroidismo subclínico todavía hay muchos baches en enfermedad, en el embarazo. En el hipotiroidismo clínico, claro, en donde hay un aumento de los niveles de TSH con una disminución de los niveles de T4, los eventos obstétricos están claramente documentados, encontrando parto pretérmino con mucha frecuencia, pérdida fetal, preeclampsia y en el bebé bajo peso al nacer, un menor coeficiente intelectual y una disminución clara en el desarrollo psicomotor. En hipotiroidismo subclínico, la asociación, como les decía, es más inconsistente. Los estudios en los eventos obstétricos pueden ser muy similares al hipotiroidismo clínico, especialmente parto prematuro, pero con una asociación mucho más marginal en los estudios. Y en el bebé no es claro, por eso ni siquiera lo ponemos, porque sabemos que hay muchos estudios que tenemos resultados muy divergentes. Quiero aclararles algo que probablemente no lo vean usualmente, que no sea tan claro en el día a día, y es la presencia de disruptores endocrinos, que lo insisto mucho en enfermedad tiroidea, tanto en general en el día a día, así como en otras alteraciones, incluyendo síndromes de ovario poliquístico, pubertad precoz, etcétera. Pero la tiroides es uno de los órganos que podrían ser claramente afectados por diferentes disruptores endocrinos, no solamente para la formación a futuro de bocio, de nódulos tiroideos y en algunos casos de cáncer de tiroides asociados con algunos disruptores claros, sino también en este caso durante la formación y la acción de la hormona tiroidea en el feto, porque hay muchas vías en donde puede alterarse la acción de la hormona tiroidea por estos disruptores, especialmente encontrando los bisfenoles, bisfenol A, productos químicos polifluorados que se utilizan especialmente para los empaquetados, los bromodifeniléteres que se utilizan como retardantes en diferentes equipos, incluyendo como equipos de televisores, computadores y pantallas en general. ¿Qué tenemos de estudios clínicos? Por lo tanto, en hipotiroidismo subclínico, desafortunadamente, tenemos más de 30 estudios, pero que no son congruentes. ¿Por qué? Porque los niveles de TSH entre los estudios son entre los participantes de los estudios incluso son muy variables, incluyendo hipotiroidismo subclínico de mayor de 2.5 unidades por mililitro, otros por encima de 5.5, incluso algunos solamente hablando por encima de 10. Con números de participantes que pueden ir desde 160 hasta 21.800. La población estudiada tampoco es muy similar entre ellos, mujeres sin enfermedad tiroidea o mujeres que incluso ya utilizan suplementación con levotiroxina, y el tamizaje se puede hacer de forma muy diferente en los estudios. En algunos muestran tamizajes muy tempranos, 4 a 8 semanas, y en otros tamizajes que ya han pasado mucho tiempo sin saber qué ha pasado durante este tiempo, hasta las 28 semanas de embarazo. Esto hace que, al ser los estudios tan divergentes, pues no podamos tener una conclusión clara, y desafortunadamente por eso no hay consenso en las guías del manejo en hipotiroidismo subclínico específicamente. En el caso de hipotiroxinemia aislada pasa algo muy similar. La hipotiroxinemia aislada, recuerden que refleja especialmente un estado de deficiencia de yodo, por eso siempre tenemos que evaluar si la mamá en este caso está recibiendo la cantidad de yodo suficiente. No aparenta haber eventos obstétricos adversos claros en los estudios, pero podría estar asociado en algunos estudios con déficit de atención y hiperactividad, en algunos se asocia con autismo, trastornos de motricidad y de lenguaje. Así como lo venimos viendo, pues desafortunadamente otras condiciones, incluyendo la autoinmunidad tiroidea, pasa algo muy similar, porque hay estudios muy divergentes. Recuerden el estudio del doctor Negro, que fue muy claro inicialmente, mostrando que la autoinmunidad tiroidea era un factor de riesgo para parto prematuro, incluso muerte fetal. Sin embargo,
Desafortunadamente, pues estudios adicionales como este, que es el estudio Tablet, no demuestra lo mismo, no hay una clara demostración de que hay efectos adversos secundarios en el feto, en el bebé, incluso en el embarazo durante las primeras semanas o en partos prematuros, solamente por tener anticuerpos tiroideos positivos. Incluso ellos se atreven a decir que no necesitaría uno tener unos niveles de TSH tan restrictivos como menor de 2.5 por tener anticuerpos positivos, de tal manera que vemos toda esa divergencia y por lo tanto aparentemente no pareciera ser claro el beneficio del tratamiento con levotiroxina. Pero también quiero recordarles que aquí por la placenta, la barrera hematoplacentaria, no solamente pasan las drogas antitiroideas, pasan los anticuerpos anti-TPO, pasan los anticuerpos antitiroglobulina hacia el feto y pasan los anticuerpos antirreceptor de TSH. Y eso nos lleva a pensar también que podría generar un efecto directo, si no es claro en la mamá, en hipotiroidismo subclínico, podría generar un efecto directo en el feto que aún no está 100% claro. La T3 también quiero que tengan en cuenta en esta imagen que es muy clara de cómo podemos a encontrar pasos de diferentes sustancias asociadas a la hormona tiroidea y de diferentes sustancias aún asociadas a la autoinmunidad por la barrera hematoplacentaria. Y recordemos que T3 no tiene un buen paso a través de la barrera hematoplacentaria, diferente a T4. Y la TSH, definitivamente la tiroglobulina y la TSH no atraviesan la barrera hematoplacentaria, ¿no? Como les decía, de esta gama grandísima de estudios que hay, incluso en anticuerpos positivos, encontramos como el estudio Tablet que acabamos de ver, que pues no muestra una diferencia entre un grupo y otro en la administración de hormona tiroidea, como estudios recientes del 2020 como este, en el cual tuvieron un grupo de 1.064 pacientes que habían tenido pérdidas previas del embarazo, que eso ya es un factor de riesgo, tenemos en cuenta, pero encontraron que en las mujeres eutiroideas que tenían anticuerpos positivos no había ninguna diferencia en el tratamiento. Eh, Sin embargo, sí encontraron una reducción significativa del riesgo en las pacientes que tenían hipotiroidismo clínico con una TSH mayor a 4 y en las pacientes que no tenían niveles por encima del rango superior normal de la TSH para el trimestre, pero que tenían anticuerpos positivos con una TSH mayor de 2.5. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque también nos lleva un poquito a las recomendaciones que hay actualmente en las consideraciones de las guías de la ATA que quiero mostrarles ahora, que si bien no somos extremistas de tratar a las pacientes que se encuentran eutiroideas únicamente porque tienen anticuerpos positivos, y eutiroideas me refiero con una TSH en este caso menor de 2.5, y menos aún a las pacientes que tienen TSH por encima de 2.5 menor al rango de referencia con anticuerpos negativos, pero sí a este grupo específico de anticuerpos positivos con TSH mayor de 2.5. Y esto es lo que nos muestra la ATA. Ellos simplemente hacen una recomendación de este grupo de pacientes en el cual sí recomiendan, perdón la redundancia, dar levotiroxina en las pacientes que tienen anticuerpos positivos con niveles de TSH por encima del rango de referencia específico, que podríamos tomar 4 si no lo tenemos, o de lo contrario el rango de referencia del laboratorio para el trimestre, y en aquellas pacientes que tienen anticuerpos negativos, pero TSH ni siquiera por encima del rango específico, sino por encima de 10. O considerar lo que es mi posición personal en este grupo de pacientes. Considerarlo cuando tienen anticuerpos anti-TPO positivos con una TSH por encima de 2.5, a pesar de encontrarse por debajo del rango de referencia específico. Quiero aclarar esto. 2.5 no es el límite superior para todas las pacientes, es el límite superior para las pacientes que tienen anticuerpos anti-TPO positivo o que tenían antecedentes previos de hipotiroidismo. O tener que tengan anticuerpos anti-TPO negativos con TSH mayor al rango de referencia específico para el trimestre
incluso si ese rango de referencia es menor de 10, incluso si las pacientes no tienen niveles de TSH por encima de 10. Entonces, esta es mi posición personal, en donde la Asociación Americana de Tiroides dice que puede considerarse, y la razón por la que ellos se ponen a consideración es porque algunos estudios demuestran que por encima de 2.5 con anticuerpos positivos puede tener efectos secundarios en el feto, por lo tanto en el niño más adelante, y efectos secundarios en el embarazo, y que el hipotiroidismo subclínico, es decir, un rango de TSH por encima del rango de referencia, a pesar de ser menor de 10, y a pesar de tener anticuerpos negativos, también puede asociarse en algunos casos. Y por lo tanto, algunas personas del consenso, pues no llegaron a ese consenso, y por eso se logra tener una consideración en este grupo de pacientes que, como les digo, es mi opinión personal. Y no se recomienda, que estoy de acuerdo, en pacientes que tengan anticuerpos negativos con un rango de referencia de TSH específico, dentro del rango específico para para el laboratorio, o menor de 4 cuando no esté disponible. Entonces, tampoco tenemos que llevar a todas las pacientes a una TSH por debajo de 2.5 si tienen anticuerpos negativos o si no tienen antecedentes de importancia. Así que con el caso clínico que teníamos previamente, una mujer de 36 años, segundo embarazo, semana 12, tenemos una TSH que se encuentra, digamos que como no había un rango específico para esa paciente, podríamos decir que el rango sería de 1 a 4, así que se encuentra levemente por encima del valor de rango normal, pero de cualquier manera se encuentra mayor a 2.5 con anticuerpos positivos, y el valor que calculamos de la T4 total, que límites superiores 12 por 0.6 por 5 semanas mayor a 7, es decir, tener 12 semanas de embarazo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así que tenemos el número de semanas por encima de la semana 7, tenemos un rango de referencia para esa paciente de 15 microgramos por decilitro, o sea que tenía una T4 total que realmente se encontraba en el rango, pero solo por tener anticuerpos positivos y una TSH mayor de 2.5, el manejo en este caso es inicio de hormona tiroidea. Podemos empezar 25 a 50 microgramos, porque realmente el valor es muy bajito, pero siempre ajustando a las 4 semanas. La recomendación de la Asociación Americana de Tiroides es empezar idealmente 50 microgramos, porque siempre hay un mayor requerimiento durante el embarazo, y con 50 microgramos realmente no vamos a pasar a un hipertiroidismo en este periodo de embarazo, y vamos a hacer un ajuste muy estricto 4 semanas después. Voy a presentarles un segundo caso clínico para que lo evaluemos. Es una mujer de 31 años que está en la semana 9 de su embarazo. Tiene diagnóstico de hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto desde hace 10 años y se encuentra en tratamiento con 75 microgramos al día. Recordemos que el 90% de los casos del hipotiroidismo en el mundo son por enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces no hay necesidad de pedirle a todo paciente que tenga hipotiroidismo clínico claro niveles de anticuerpos si no está embarazado, si no está buscando un embarazo, ¿no? Pero ella claramente tenía una tiroiditis de Hashimoto, y hacía 2 meses se había hecho estudios previos con una TSH preconcepcionales, con una TSH en 2.4, con una T4 libre normal, así que nunca necesitó un cambio de los niveles de hormona tiroidea. Ahora se encontraba en semana 9 con una TSH 2.65, con una T4 total de 10, y pregunta además si puede tomar extractos bovinos de hormona tiroidea, que es muy frecuente hoy en día esa pregunta, o puede tomar T3. Así que vamos a evaluar todo esto, y pregúntense en este momento qué conducta tomaría, si continúa el manejo sin cambios, si aumenta la dosis de T4 de levotiroxina, cuánto la aumenta, y si realmente le aconsejaría a esta paciente empezar los extractos bovinos de hormona tiroidea o T3. Recordemos que aquellas pacientes que tienen un hipotiroidismo preconcepcional requieren un aumento de dosis usualmente entre el 30 y el 50% de la basal. Esto es la teoría, porque a veces encontramos en un pequeño porcentaje de las pacientes que ellas venían previamente con una dosis
en este caso 75 microgramos, y que pasó el primer trimestre, la vio su ginecólogo, nunca necesitaron un cambio de dosis porque mantuvieron TSH por debajo de 2.5, segundo trimestre tampoco necesitaron cambio de dosis y terminan el embarazo sin cambios, pero es la minoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes van a necesitar un aumento entre el 30 y el 50% del basal. O la opción que toman algunos es administrar 2 tabletas extra por semana, que también está avalado por diferentes vías. Siempre, 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 independiente de que no hayan cambios de dosis, si tenía hipotiroidismo preconcepcional o tiene un hipotiroidismo subclínico, debe hacerse seguimiento de TSH cada 4 semanas y ajustar si lo requiere. Si tiene una TSH por encima de 2.5 o por encima de 3, hablando del segundo o tercer trimestre del embarazo. Importante, cuando la paciente pregunta que si puede utilizar extractos bovinos, por ejemplo, que se usan con mucha frecuencia en Estados Unidos, que son recomendados por algunos médicos funcionales especialmente, aclaro, no todos, algunos médicos que recomiendan el uso de T3, es importante tener en cuenta lo que hablamos inicialmente, y es que la T3 no atraviesa barrera hematoplacentaria. Y al no atravesar barrera hematoplacentaria y no atravesar tampoco barrera hematoencefálica en el feto, no es adecuado la utilización de T3 porque va a aumentar los niveles totales de T3 sin aumentar los niveles de T4, por lo tanto ahí puede haber un hipotiroidismo fetal sin saberlo, de tal manera que está contraindicado totalmente en el embarazo utilizar cualquiera de esos extractos bovinos o utilizar T3 sola, porque incluso aquellos pacientes que vienen utilizando T3 y T4 deberíamos hacer el cambio a T4 a levotiroxina directamente, porque podría haber un riesgo alto de tener hipotiroidismo fetal. ¿Cómo hacemos el seguimiento bioquímico entonces en aquellos pacientes en que les empezamos hormona tiroidea o en aquellos pacientes que tenían previamente con alguna alteración? En hipotiroidismo subclínico, hablamos de niveles de hormona tiroidea por encima del rango de referencia normal, que decidieron ustedes no empezar la hormona tiroidea, o que al contrario está en suplencia con levotiroxina, deberíamos hacer seguimiento. En aquel paciente con hipotiroidismo clínico previamente que se encuentra en tratamiento, independiente de que no hayan necesitado cambio de dosis, necesita seguimiento inicialmente cada 4 semanas. La hemitiroidectomía previa, definitivamente, como les digo, independiente de que no hayan hecho cambio de dosis de levotiroxina o que no hayan iniciado levotiroxina en el primer trimestre porque no la requerían, o historia de tratamiento con yodo 131. Y nos referimos especialmente a esas pacientes que, no solamente a los que habían tenido cáncer de tiroides, sino a aquellas pacientes que tenían hipertiroidismo previo y que como manejo de ese hipertiroidismo previo se les empezó yodo 131. ¿Cada cuánto? Cada 4 semanas, a diferencia de una persona no embarazada, de una mujer no embarazada, hasta la mitad del embarazo. Y después de la mitad del embarazo uno podría tomar la decisión de hacerlo al menos una vez, pero idealmente hacia la semana 30. No olvidemos a las pacientes posparto, porque las pacientes posparto van a necesitar una reevaluación, porque muchas de ellas se mantienen hipertiroideas en el posparto, la lactancia es un momento difícil y además puede empeorar toda la situación, no solamente emocional, sino la dificultad para el sueño y para la lactancia, que de por sí no es nada fácil. Entonces se recomienda volver a la dosis de levotiroxina preconcepcional. Si en el embarazo tenía dosis bajas, incluyendo hasta 50 microgramos día, uno podría tomar la decisión de descontinuar, pero siempre evaluando a las 6 semanas posparto y si hacen cambios de dosis cada 6 semanas después del cambio de la dosis. Vamos a hablar entonces un poco de hipertiroidismo gestacional, que como les decía es menos frecuente que el hipotiroidismo, pero que puede también ser una condición que pueda generar abortos, partos pretérminos o alteraciones fetales. Esto es algo que no podemos olvidar, y es que hay un hipertiroidismo fisiológico del embarazo, de tal manera que los niveles, por todas las razones que les hablé previamente, incluyendo los niveles de beta-HCG, los niveles de estrógeno, la depuración mayor de las hormonas tiroideas, hay unos niveles menores de hormona estimulante de la tiroides que se presentan en respuesta a unos niveles aumentados de hormona tiroidea, y esto por la estimulación por beta-HCG, por un aumento de las hormonas tiroideas de T4 total circulante y por el aumento de la iodinasa 3. De tal manera que
Las dos condiciones prevalentes en esta época del embarazo, pero la más frecuente es el hipertiroidismo fisiológico del embarazo, que se presenta, digamos que usualmente, incluso en mujeres sanas, que tienen niveles de T4 que pueden estar dentro del rango normal, incluso levemente sobre el límite superior, con unas TSH que están usualmente suprimidas, incluso muy suprimidas en algunos casos, y que se puede asociar con algunas alteraciones que pueden ser frecuentes, como las náuseas en general o incluso la hiperamesis gravídica, ¿no? El hipertiroidismo que se encuentra realmente asociado a otras condiciones, incluido principalmente la enfermedad de Graves, y en algunos casos algunas otras condiciones como el coriocarcinoma, por ejemplo, o las molas hidatidiformes que pueden asociarse con hipertiroidismo puede ser mucho más severo, pero es muy fácil confundirlas con dos condiciones al principio, de tal manera que tenemos que tener en cuenta diferentes puntos y aquí hay uno que quiero traer antes que cualquiera y son los anticuerpos antirreceptor de TSH, porque si no tienen claros igual siempre tienen que ser estudiados durante ese primer trimestre del embarazo. Yo entiendo que en algunas ciudades o en algunas poblaciones de nuestro país puede ser difícil pedirlos, pero si ustedes pueden, intenten siempre en el embarazo pedir anticuerpos antirreceptor porque eso hace una diferencia muy grande, especialmente porque es muy diferente tener un hipertiroidismo por Graves que una tirotoxicosis gestacional. Van a estar los anticuerpos en más del 90% de los casos positivos, la tirotoxicosis gestacional negativos, que esto es una condición, como les digo, fisiológica del embarazo. También tenemos que tener en cuenta otros factores que nos pueden ayudar clínicamente en el interrogatorio, incluyendo la severidad de los síntomas. Si los síntomas se venían presentando previo al embarazo, que es muy importante, pueden ser muy severos en el hipertiroidismo, pero al contrario, los síntomas de hipertiroidismo por gestacional o tirotoxicosis gestacional suelen ser leves, a diferencia de la hiperemesis, que se puede presentar con mayor frecuencia en tirotoxicosis gestacional y puede ser una hiperemesis gravídica que puede mandar que puede hacernos hospitalizar durante mucho tiempo a una paciente, y en el hipertiroidismo por Graves no necesariamente se presenta hiperemesis gravídica, pero podría presentarse por lo menos náuseas y vómitos asociados también. Algunos estigmas de enfermedad tiroidea, quiero aclararles que ni los síntomas son tan claros en algunos casos en enfermedad de Graves, ni los estigmas de enfermedad de Graves son tan claros como bocio y orbitopatía. A veces tenemos tiroides que no son tan grandes en pacientes que no tienen orbitopatía, entonces nos hacen pensar que simplemente por no tenerlos tenga una tirotoxicosis gestacional, pero puede que no se presente. Entonces es importante tener en cuenta que si se presentan son un factor que nos lleva al diagnóstico más fácil de Graves, pero no necesariamente en todos los pacientes. Y la tirotoxicosis gestacional definitivamente no tendríamos por qué encontrar esas alteraciones. El radio T3, T4 se usaba desde hace mucho tiempo, pero que puede ser de utilidad porque es más frecuente tener una T3 más elevada en el caso de hipertiroidismo por enfermedad de Graves que en el caso de tirotoxicosis gestacional, teniendo radios mayor de 20 a 1 en Graves y menor de 20 a 1 en tirotoxicosis gestacional. Importantísimo, indispensable, tanto en tirotoxicosis gestacional como en tirotoxicosis fuera del embarazo, hacer el diagnóstico diferencial. Importante que no solamente existen en este caso las alteraciones que podrían hacer el diagnóstico diferencial, como en enfermedad de Graves, todas las alteraciones, incluyendo aparte de Graves, todas las nodulares, los nódulos autónomos, bocio multinodular, adenoma tóxico, todas las destrucciones, incluyendo tiroiditis no dolorosa o tiroiditis subaguda o incluso menos frecuente tiroiditis aguda, sí, y las sobresuplementaciones, incluyendo tirotoxicosis facticia y metástasis pues, de carcinomas adicionales. Sino que en el embarazo existen condiciones adicionales como el hipertiroidismo gestacional, que ya lo sabemos, en algunos casos menos frecuente la enfermedad trofoblástica y algunas alteraciones familiares que esos son realmente muy extrañas. Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y la gamografía en este caso no es una opción.
vemos con frecuencia pedir gamografías durante el embarazo y quiero aclararles que no es una opción y porque genera alteraciones fetales, genera hipotiroidismo fetal, entonces no es una opción la gamografía, pero sí nos podemos valer de dos cosas. Una, ya lo habíamos dicho, de los anticuerpos antirreceptor de TSH, y la segunda, que es muy fácil en una persona bien entrenada y que lo haga bien, la ecografía de tiroides y por favor, si es posible, con Doppler, porque hace una diferencia enorme. Estos son, yo tengo la facilidad que hago las ecografías en el consultorio y me dan un diagnóstico diferencial fácil y rápido porque vemos cosas muy claras en muchos casos. Entonces aquí me está faltando una imagen, pero un adenoma tóxico, lo que usualmente encontramos es que tenemos un tejido tiroideo totalmente normal y en alguno de los dos lados, en este caso en el lóbulo derecho, quiero aclarar tráquea, lóbulo derecho, carótida, longitudinal del lóbulo derecho y lo único que encontramos es un nódulo y el lóbulo contralateral, que no lo puse acá, es totalmente normal. Al contrario de lo que encontramos en el caso de la enfermedad de Graves, que es una tiroides muy aumentada de tamaño, miren este bordecito que está aquí adelante es un tejido tiroideo normal, el que está aquí atrás, miren este tejido tiroideo, en cambio está la tiroides destruida, esto es la tráquea, la carótida del lado izquierdo, lo que se alcanza a ver de carótida del lado derecho y es muy grande la tiroides con un istmo que aquí está mayor de 5 milímetros y está abombada la glándula tiroides y con una alteración heterogénea de la ecoestructura generalizada, ¿no? Sin presencia de nódulos, aquí ya sabemos que este paciente va a tener una enfermedad de Graves. Y hay casos en que no son tan claros los signos de enfermedad de Graves, pero que ya empieza uno a ver algunos cambios pequeñitos, ¿no? Está un poquito aumentada de tamaño sin ser muy evidente, pero el Doppler es de mucha utilidad. Y aquí, bueno, aquí apareció una imagen. Aquí quiero mostrarles la importancia del Doppler. Yo no sé aquí no se corre esto, pero quiero que vean que en el caso, por ejemplo, de tiroiditis subaguda, además de cuando no teníamos esta imagen con Doppler, lo que se ve es un área muy oscura de destrucción, con un tejido tiroideo que cuando ponemos el Doppler en general está bien vascularizado, pero con un área de destrucción muy clara. Aquí no necesitamos gamografía porque sabemos que es un tejido tiroideo que no está aumentado de tamaño, que está dentro de rangos normales. Esto es longitudinal del lóbulo derecho, con un área marcadamente hipoecoica avascular. Esto es transversal del lóbulo derecho con esa misma área hipoecoica avascular y miren que alrededor sí hay un tejido tiroideo normal. Ahí tenemos claramente una tiroiditis subaguda con el Doppler de un adenoma tóxico. Al contrario, tenemos un nódulo muy vascularizado, por eso quiero que vean que el Doppler es demasiado importante y un bueno ecografista que esté bien entrenado y que sepa hacer un buen reporte, ¿no? Y en estos casos en que la tiroides está un poco aumentada de tamaño, pero que no es tan claro el aumento de tamaño, vean que la vascularización aumentada nos hace una diferencia muy grande. Entonces la ecografía es una herramienta indispensable que si tienen una persona bien entrenada en la que puedan confiar, asociado a los anticuerpos antirreceptor de TSH hace la diferencia en el diagnóstico. De tal forma que así podemos hacer un tratamiento dirigido a la causa, que es indispensable. No podemos tratar a todos los pacientes con una TSH suprimida y una T4 alta de la misma manera. De tal forma que la tirotoxicosis transitoria, el tratamiento depende de la severidad de los síntomas. Usualmente lo que prima es la hiperemesis gravídica en estos casos. De tal manera que lo que necesitan es simplemente hidratación adecuada, antiemético y evaluar alteraciones hidroelectrolíticas que pueden asociarse con esta hiperemesis, pero definitivamente no antitiroideos. En la enfermedad de Graves, de acuerdo a los síntomas, si es una enfermedad muy sintomática, si fue un hallazgo incidental, sin frecuencia cardíaca alta, no necesite probablemente beta bloqueadores. Si es una paciente que está claramente sintomática, el uso de beta bloqueadores puede ser muy útil. No le tengan miedo a los beta bloqueadores, deberíamos iniciarlos. En este caso, una opción es propanolol 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas. Acuérdense que igual debemos usar por el menor tiempo posible, si es posible 2 a 6 semanas, para lograr una frecuencia cardíaca adecuada, 80 a 90 latidos por minuto. Pero es mejor usar los beta bloqueadores que no usarlos porque no usarlos podría aumentar el riesgo de muerte materna y muerte fetal.
en el caso de los pacientes que están sintomáticas, como les digo. El uso de antitiroideos, definitivamente, en los casos en que claramente tenemos una enfermedad de Graves, que teníamos una enfermedad de Graves previa que no está controlada, o que tenemos anticuerpos antirreceptor de TSH que están positivos y tenemos una ecografía, o tenemos una ecografía que nos muestra que lo que estamos es frente a una enfermedad de Graves. El antitiroideo de elección es propiltiuracilo, porque atraviesa menos la barrera hematoplacentaria que el metimazol y porque tiene menos efectos secundarios que el metimazol. No necesariamente son ausentes entre el 0.5 y el 1.2 a 1.9%, pero quiero que vean aquí varias cosas. Una, recordemos que la que pasa a la barrera hematoplacentaria es la levotiroxina, no la T3. Segundo, que los anticuerpos antirreceptor de TSH también atraviesan la barrera hematoplacentaria, incluso, y que lo voy a decir al final, pero incluso en estas pacientes que han tenido previamente una enfermedad de Graves, y que ahora están eutiroideas porque espontáneamente resolvieron o están incluso hipotiroideas post-yodo, deberíamos tener en cuenta que el bebé puede necesitar el uso de metimazol durante el embarazo si tiene anticuerpos muy elevados, ¿no? El uso el yodo es absolutamente necesario durante el embarazo, la dosis o bueno, la cantidad de yodo que debería recibir una mujer embarazada va de 200 a 250 microgramos y es necesario para la formación de hormonas tiroideas en el feto, y acuérdense que el yodo radioactivo puede destruir la glándula tiroides en el feto, por eso no se debe utilizar durante el embarazo. Los antitiroideos pasan la barrera, atraviesan la barrera hematoplacentaria, y miren esto, el propanolol realmente tiene un bajo riesgo de alteraciones fetales. Entonces, ya con todo esto ustedes entienden un poco cómo debe dirigirse también el manejo. En los pacientes con enfermedad de Graves clara, el uso de antitiroideos se debe pensar siempre que tengamos una enfermedad de Graves. A pesar de los riesgos de los efectos secundarios, el efecto secundario es mayor en metimazol que en propiltiuracilo y es aproximadamente un 4%. ¿Qué efectos secundarios? En algunos casos aplasia cutis, atresia de Coanas, que son los más frecuentemente presentados, y en los dos casos, si nos pasamos de la dosis, hipotiroidismo fetal. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la dosis específica y ahora lo vamos a ver. Si se inicia durante el embarazo, lo ideal es pesar la mínima dosis posible, propiltiuracilo 100 miligramos, incluso en algunos estudios dicen que incluso desde 50 miligramos al día, pero pues la dosis indicada en la mayoría de las pacientes va a ser entre 100 y 300 miligramos por día en dosis divididas de acuerdo a la severidad del hipertiroidismo, y el metimazol ideal no, pero si no tenemos opciones, mejor empezarlo que no empezar nada, 5 miligramos a 30 miligramos al día. Como les digo, la mínima dosis posible. Si usaban metimazol y es posible cambiar a propiltiuracilo porque tienen la disponibilidad, y recuerden que la relación de metimazol propiltiuracilo es 1 en 20 para la dosis diaria total para que puedan hacer la conversión, y el control debe ser mucho más estricto que en hipotiroidismo, cada 2 a 4 semanas. En muchas pacientes puede reducirse la dosis durante el transcurso del embarazo, porque recuerden que las enfermedades tiroideas autoinmunes, especialmente el hipertiroidismo autoinmune, disminuye esa autoinmunidad durante el embarazo y la probabilidad de disminuir las necesidades o los requerimientos de antitiroideos es muy alta. Entonces, el control debe ser cada 2 a 4 semanas para no pasarnos al otro lado. ¿Por qué? Porque el tratamiento con antitiroideos puede generar hipotiroidismo fetal y es un riesgo muy alto para los fetos. Es importante tener en cuenta que la T4 libre, por lo tanto, debe mantenerse al rango superior normal, no debe ser por debajo del límite del tercio medio o de la mitad del rango normal para la embarazada, sino que debe mantenerse en el rango superior normal. Si estamos hablando de T4 total, hablamos igual del límite superior normal, porque debemos dar la mínima dosis posible para no pasar a un hipotiroidismo fetal, porque puede ser un riesgo alto. No se hace seguimiento con T3 nunca, porque puede tener niveles de T3 que se mantengan altos con T4 baja, y en el embarazo recordemos que a pesar de que sea un hipertiroidismo predominantemente por T3, el T3 no pasa a la barrera hematoplacentaria prácticamente nada comparado con T4.
Y nunca jamás, igual que lo que sucede las mujeres no embarazadas, no intentar normalizar los niveles de TSH, lo que necesitamos es enfocarnos en la T4. Si tenemos enfermedad de Graves preconcepcional, podríamos en algunos casos, si tenemos algunas condiciones específicas, considerar suspender los antitiroideos. ¿Cuándo? Cuando la mujer está eutiroidea o incluso si está hipotiroidea claramente, pero si está incluso eutiroidea con dosis muy bajitas de metimazol, por ejemplo, menor de 5 a 10 miligramos al día o 100 a 200 miligramos al día de propiltiuracilo. Siempre, obviamente, tener en cuenta el seguimiento y los antecedentes previos de la embarazada y si se suspende el antitiroideo, el seguimiento es mucho más estricto, es cada 1 a 2 semanas para que lo tengan muy en cuenta porque podría volver a ser hipertiroidismo, así que si lo suspendemos tenemos que hacer un seguimiento muy estricto. En algunos casos, ya en el segundo a tercer trimestre, el seguimiento podría extenderse a 2 a 4 semanas. Y para terminar, quiero recordarles que ya lo habíamos dicho previamente, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad de Graves previa, a pesar de que ya hayan tenido un tratamiento o haya tenido resolución espontánea de la enfermedad de Graves, o tratamiento o del hipertiroidismo, perdón, o tratamiento con yodo radioactivo o cirugía, deben hacerse estudios de anticuerpos antirreceptor de TSH siempre al comienzo del embarazo y si son positivos nuevamente hacia la semana 18 a 32. ¿Por qué? Porque así, si están positivos, podemos reconocer y estar mucho más atentos de los signos de hipertiroidismo del feto, que incluyen bocio e incluyen una frecuencia cardíaca fetal elevada y nos hacen empezar manejo del hipertiroidismo fetal también, a pesar de que la mamá no tenga ningún manejo porque esté eutiroidea o tenga manejo con levotiroxina, tendríamos que empezar manejo con antitiroideos para el feto. Si los los anticuerpos antirreceptor de TSH están indetectables o bajan al principio del embarazo, no necesitan hacer más estudios de anticuerpos antirreceptor. En conclusión, el hipotiroidismo del embarazo tiene alto riesgo de complicaciones fetales y en el desarrollo del bebé, por eso tenemos que estar muy atentos. Debe tenerse en cuenta los factores de riesgo de la madre para evaluar la función tiroidea, porque a veces no los tenemos en cuenta y son muchísimos, incluso tener más de 30 años ya puede ser un factor de riesgo para necesitar hacer estudios previos de TSH. No hay recomendación de un tamizaje universal, pero si ustedes tienen la posibilidad tanto económica, digamos, en algunos casos, o posibilidad de laboratorios en otros casos, o que las EPS les permiten hacerlos, y ustedes tienen una mamá o una mujer que está buscando embarazo, los estudios preconcepcionales, sería ideal tener unos niveles de TSH, porque muchas veces ellas olvidan decir si tuvieron antecedentes familiares, o podría uno evitar una causa adicional de infertilidad o un embarazo que pueda tener complicaciones si tiene un adecuado control de esa TSH. Entonces, no hay recomendación de tamizaje universal, pero cuando se pueda, mi recomendación personal es hacer los niveles de TSH. El único manejo recomendado definitivamente es levotiroxina. Los extractos de hormona tiroidea no están indicados. La T3, incluso asociada con T4, no está indicada y debe pasarse solamente a levotiroxina en caso que la vengan utilizando previo al embarazo. El seguimiento en el embarazo debe ser mucho más estricto, independiente de si no hacen cambios de dosis de hormona tiroidea, deben hacer el seguimiento cada 4 semanas en los casos que ya los revisamos y reevaluar 6 semanas posparto porque podemos tener pacientes en hipertiroidismo en el posparto y necesariamente causar alteraciones de su calidad de vida. Con respecto a la tirotoxicosis, recordemos que la tirotoxicosis gestacional es la causa más frecuente de tirotoxicosis que hay durante el embarazo y no requiere un tratamiento antitiroideo. Empezarlo podría llevar a hipotiroidismo fetal. La causa de hipertiroidismo gestacional patológico más frecuente es la enfermedad de Graves, pero pueden haber otras causas y los anticuerpos antirreceptor pueden hacer la diferencia, así como la ecografía. Es indispensable hacer ese diagnóstico etiológico. Los anticuerpos y la ecografía son las mejores herramientas paraclínicas, si es posible asociadas con un buen interrogatorio y un examen físico muy adecuado. Deben utilizarse los betabloqueadores en casos sintomáticos por poco tiempo, hablamos hasta 6 semanas,
pero evitarse en lo posible, si es posible, metimazol. Si no tienen otra opción, es mejor utilizar metimazol que no utilizar nada, y usar la menor dosis necesaria de antitiroideos por el riesgo de hipotiroidismo fetal. El seguimiento debe ser aún más estricto que en hipotiroidismo, cada 2 a 4 semanas. Y si hacemos retiro de los antitiroideos en el embarazo, incluso cada 1 a 2 semanas, porque el hipertiroidismo puede resolver durante el embarazo, no lo olviden, y podemos llevar a hipotiroidismo fetal. Y no olvidar a las mujeres eutiroideas o hipotiroideas con antecedente de enfermedad de Graves, porque solamente tener anticuerpos antirreceptor de TSH positivo puede ser un factor de riesgo para hipertiroidismo fetal. Para finalizar, los quiero invitar a inscribirse al curso de interpretación de imágenes de ecografía y correlación con la clínica, que les permite entender mucho más desde la anatomía y la clínica y los paraclínicos, entender las imágenes de la ecografía, porque muchas veces recibimos reportes inadecuados. Muchas gracias.